Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Eurípides escribió una vez: cuando alguien con dulces palabras, pero con una mente perversa, convence a la plebe, se avecinan malos tiempos para el Estado. En efecto, se avecinan malos tiempos para ustedes, para mí, para todos nosotros, porque los bancos centrales con sus dulces palabras han logrado convencernos para que no dejemos de comprar y comprar con dinero prestado. Así que también se avecinan malos tiempos para el Estado, de la economía. ¿Stacy? Max, veamos el siguiente artículo que recoge en Estados Unidos el USA Today. ¿Está alimentando la Reserva Federal una enorme burbuja de los mercados bursátiles? El artículo nos invita a analizar este gráfico sobre el S&P 500 desde el año 1996 hasta hoy. Vemos que en él se refleja primero la burbuja de Internet, luego la burbuja inmobiliaria y finalmente para la actualidad han decidido poner unas exclamaciones e interrogaciones. El artículo señala que uno podría pensar que actualmente nos encontramos ante la mayor burbuja del mercado bursátil de toda la historia, puesto que a día de hoy los precios en el S&P 500 son un 30% mayores que durante las dos burbujas anteriores. Yo en el pasado me dedicaba al estudio de las burbujas. Por cierto, me acabo de enterar de que Jeffrey Winters, mi antiguo mentor en este ámbito, acaba de fallecer. Fue el mejor corredor de bolsa de su época. Winters y yo hablábamos mucho de la historia de las burbujas en el club gastronómico de la Bolsa de Nueva York, que era donde solíamos ir, y donde él me enseñaba cosas sobre la historia de la institución. Gracias a él aprendí que cada burbuja tiene sus propias características. Por ejemplo, la burbuja del mercado bursátil del año 87, a la que asistí con mis propios ojos, fue provocada por la cobertura de las carteras de acciones. Luego vino la locura de las .com en los años 90, que también presencié en persona y en la que participé desde Los Ángeles. Esta burbuja fue consecuencia del escalonamiento de las ofertas públicas de venta que protagonizaron Frank Quattrone de Credit Suisse, Henry Blodgett de donde fuera que trabajara, y Mary Meeker. Entre los tres crearon esta enorme y delirante burbuja tecnológica de las .com. Después vino la crisis de las hipotecas basura provocada por la absorción de grandes cantidades de dinero de las instituciones y de los fondos de pensiones para la venta de unos productos totalmente fraudulentos e inservibles. Pues bien, esta gran burbuja del 2014 podría denominarse la burbuja de la deuda soberana. La deuda española cotiza en máximos históricos. La rentabilidad del bono soberano británico se sitúa en niveles que no se alcanzaban desde hacía 300 años. Y la deuda soberana estadounidense cotiza en valores máximos a los que no se llegaba desde hacía 240 años. La burbuja es consecuencia del esfuerzo coordinado de los bancos centrales. Mario Draghi, gobernador del Banco Central Europeo, es el que ha decidido comprar toda esa deuda española y de otros países europeos, lo que ha hecho que el balance general del Banco Central Europeo haya igualado ya al de la Reserva Federal o al del Banco de Inglaterra. Y el gran padre de todo esto es el Banco de Japón. Se están adquiriendo billones de dólares, euros y yenes en deuda tóxica hasta que se alcance un punto de no retorno y se genere una enorme burbuja de la deuda soberana jamás vista. Creo que la adquisición de activos por parte del Banco Central Europeo acabará con el estallido de esta burbuja dentro de no mucho. Bueno, pues a pesar de los gráficos que publica el USA Today en el artículo y a pesar del título, que recordemos es el siguiente, ¿está alimentando la Reserva Federal una enorme burbuja de los mercados bursátiles? El periódico responde a la pregunta de forma negativa. Cito textualmente: el hecho de que la política monetaria de la Reserva Federal haya provocado un incremento del precio de las acciones no significa que haya una burbuja. La razón es sencilla. Para que haya una burbuja no basta con que el precio de los activos esté inflado. Tiene que estar inflado hasta un grado irracional. Y como acabamos de demostrar, ese no es el caso. Incluso podríamos afirmar que el incremento de los precios es del todo racional. ¿Y qué argumento utilizan para demostrar que no es irracional? Que Noah Smith afirma en Bloomberg que los intereses al 0% justifican los valores de las acciones porque el valor de un activo financiero es el valor descontado actual de su futura liquidación. Y cuando la tasa de descuento, en la que incluye también la tasa de interés establecida por la Reserva Federal, baja, el valor fundamental verdadero de los activos de riesgo sube de forma mecánica y automática. Se trata de un incremento irracional de los precios, no de una burbuja. Antes de cada crisis, siempre hay una serie de periodistas que salen a la palestra diciendo que no habrá crisis. Antes del crack del 29, muchos periodistas aseguraban que el mercado bursátil se mantendría en estos niveles elevados de forma permanente. Lo mismo ocurrió antes de la crisis de 1987, cuando muchos analistas decían que el valor de los mercados podría duplicarse o incluso triplicarse.
Y antes de la crisis de las .com, el propio Alan Greenspan pensaba que la economía habría entrado en una nueva era de permanente prosperidad y que el PBI podría crecer incluso un 4% gracias a Internet. Esa innovación tecnológica tan interesante. Pero lo que sucedió en realidad fue que el Nasdaq sufrió un desplome del 85%. Pues bien, ahora mismo nos encontramos a las puertas de la burbuja de la deuda soberana del año 2014, el mayor desplome del precio de la deuda de la historia. Así que tiene que haber una serie de periodistas que hagan análisis ridículos, que luego criticaremos dentro de 1 o 2 años, cuando todas las ovejas se hayan tirado ya por el barranco. Como hemos visto, el artículo emplea los términos mecánico y automático, y eso me recuerda a los robots que los Hanwha Eagles, un equipo de béisbol de Corea del Sur, ha colocado entre el público en las gradas porque han perdido 400 partidos seguidos. Aquí tenemos a los robots que son como los aficionados, solo que a ellos no les importa cómo le va el equipo, siempre estarán ahí animando. Pues bien, según el artículo, siempre va a haber un robot mecánico, habitualmente un académico o periodista, que diga que es imposible que los mercados no sigan subiendo. Sigamos con esta metáfora. Debajo de la superficie, las empresas estadounidenses están perdiendo dinero a expuertas. Lo que pasa es que se disfraza gracias al dinero que piden prestado al 0% de interés para comprar sus propias acciones, lo que disminuye drásticamente el número de acciones e infla artificialmente los beneficios por acción y la relación precio-beneficio, que se sitúa en torno a los 16, 17 o 18 puntos. Pero si descontáramos todas las acciones que se han recomprado, esa relación se encontraría más próxima a los 30 o 40 puntos, una cifra muy elevada. El problema es que el fraude contable oculta esta burbuja, y lo mismo puede decirse de la participación en la manipulación por parte de los bancos centrales, así como la manipulación a gran escala que se ha hecho de los metales preciosos y las alianzas entre los bancos centrales de todo el mundo. El Banco de Pagos Internacionales, que es el que conoce mejor todo lo que está ocurriendo en el mundo, dijo la semana pasada que tenemos una burbuja de los mercados. Así que lo que diga un paleto a partir de una serie de datos inservibles extraídos de esas marionetas mecanizadas que animan desde las gradas no tiene ningún valor. Un antiguo académico que se convirtió en gestor monetario, John Hussman, ha escrito lo siguiente sobre esos mercados que para algunos, como el USA Today, no están sobrevalorados. Sí, tenemos una burbuja de las acciones. De hecho, ha efectuado una serie de cálculos complejos que demuestran que el mercado está sobrevalorado. Veamos qué opina sobre lo que están haciendo los inversores. Me da la impresión de que los inversores se han olvidado de la aritmética básica y se han visto envueltos por un pensamiento irracional denominado descuento hiperbólico, que consiste en la disposición a aceptar beneficios mínimos a corto plazo en lugar de esperar pacientemente a obtener mayores beneficios al cabo de un tiempo. En efecto, los intereses al 0% han hecho que los inversores estén dispuestos a aceptar cualquier riesgo, por muy extremo que sea, para evitar el malestar de no sacar ningún beneficio inmediato. ¿Qué ocurriría si un casino de Las Vegas no cobrara nada por las fichas con las que se juega? ¿Qué pasaría? ¿Se jugaría más o se jugaría menos? Los bancos centrales, cuando reducen los intereses hasta el 0, para una clase privilegiada y selecta de especuladores de Estados Unidos y del resto del mundo, lo que hacen en realidad es bajar el precio de las fichas hasta 0. Activan con este movimiento, bueno, no sé si exactamente es así, la máquina tragamonedas de la economía estadounidense, y a veces les llega un dinero caído del cielo. Y si se quedan sin fichas gratis, el Banco Central les da más, mientras que el resto de la población se ve obligado a trabajar limpiando el vómito de los especuladores en sus cuartos de baño por culpa de todo lo que han bebido. Porque no solo las fichas son gratis, la bebida también lo es. Perdona que te diga, pero esta es una economía en la que no se puede creer. Una economía de limpiadores y especuladores que vomitan en el casino Gulag, donde consiguen fichas y bebidas gratis que les dan los bancos centrales. Está claro que al final todo va a acabar mal. Va a terminar vomitando todo ese riesgo como un bulímico empedernido.
John Hussman analiza con más detalle el hecho de que los bancos centrales estén regalando todas esas fichas de casino. Dicho esto, lo que está claro es que el factor más importante que mueve a la economía no es la valoración, ni siquiera los fundamentos, sino la percepción, según la cual, de alguna forma, la Reserva Federal tiene la capacidad de mantener al mercado bursátil en una animación suspendida y que incluso avanza de forma diagonal y los intereses al 0% no permiten hacer otra cosa que no sea tener acciones. Una animación que avanza. Parecen los dibujos animados del Pato Donald o del coyote, que sigue corriendo por el acantilado hasta que mira abajo y se da cuenta de que la carretera ya no está. Los mercados suben por la escalera de la esperanza y bajan por el hueco del ascensor de la realidad, hasta caer en un charco de vómito y orina por culpa de un idiota que decide escribir en Bloomberg un artículo sobre no sé qué mecánico que hace que los precios en los mercados sigan siendo bajos. Sí, claro que siguen siendo bajos. A ver si piensa lo mismo cuando lo metan en la camilla. Siguiendo con el comportamiento que han tenido los bancos centrales, lo que sí es cierto es que la Reserva Federal ha creado 4 billones de dólares en una divisa improductiva y en reservas bancarias que alguien debe tener en su poder. Y como los inversores no perciben que los activos de riesgo sean tales, están dispuestos a ser quienes se hagan con ellos para intentar conseguir cualquier rentabilidad a corto plazo que sea mayor que cero. Lo que también es cierto es que un año más de intereses al 0% más allá de las expectativas actuales significaría tan solo un incremento de alrededor de 4% en las valoraciones de mercado. Lo que viene a decir es lo mismo lo que dices tú, aunque con otras palabras, que nos vamos a caer por el hueco del ascensor.